Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar casi sin minutos de cortesía porque tenemos un programa bastante apretado y entonces pues no podemos conceder muchos minutos de cortesía, así que ahora a las 7 de la tarde empezamos ya. Bueno, ya veis, seguimos avanzando en esta 13ª Semana Cultural y hoy, el acto de hoy, se suma a esta conmemoración que se está desarrollando durante todo el año 2007, que es el 750 aniversario de la Carta Puebla de Requena y su tierra. El 4 de agosto de 1257, hace 750 años, Alfonso X el Sabio, desde Atienza, concedió la Carta Puebla a Requena y su antiguo término. Antiguo término que es prácticamente como la comarca actual. Si quitáramos Sinarcas y incluyéramos Mira, sería un poco lo que era la tierra de Requena en aquellos momentos. ¿Qué es la Carta Puebla? Bueno, la Carta Puebla es un documento por el cual se concede toda una serie de facilidades, de licencias a los pobladores cristianos para que poblaran esta zona, todo este territorio. Recordemos que entre 1238 y 1239 se conquista Requena y 17 años después se concede la Carta Puebla. Es una especie de constitución para la comarca, porque además se concede, entre otras cosas, el que estuviéramos bajo la tutela directa del rey, que era muy importante, porque era mucho mejor para la población estar bajo el rey que estar bajo un señor nobiliario o bajo un señorío eclesiástico. Y además nos otorgó como ley el fuero de Cuenca, que es uno de los fueros más benevolentes que se otorgaba para la población, un fuero de frontera, de Extremadura, que se decía. En fin, también recordemos que en aquellos momentos todo el término actual de venta del moro estaba englobado dentro del alfoz de Requena, el alfoz o término de Requena, por lo cual Venta del Moro también está implicado en esta Carta Puebla y también ha marcado para nosotros nuestro devenir histórico. Pues bueno, para hablar de todo ello, de esa importancia de la Carta Puebla, pero también de esos 750 años de evolución de la comarca y también de esa relación entre la villa, Requena, y la que antes eran aldeas, que actualmente son municipios, como Venta del Moro, Villalgordo, Caudete, Utiel mismo, Fuenterrobles, Mira, etc., pues ha venido Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez, que ya es conocido en esta Semana Cultural, estábamos hablando ahora, yo no sé si vino en la segunda o la tercera Semana Cultural, con una conferencia de un título curioso, No siempre hemos vivido de la viña, me acuerdo que se llamaba. Es un historiador comarcano, nacido en Utiel, criado en Los Ruices, esa aldea de Requena tan cercana a Venta del Moro, a ver si nos la quedamos alguna vez, y además está recriado en Requena, como él viera a decir, siempre. Está especializado en historia moderna, es también un miembro del Centro de Estudios Requenenses y por tanto está participando muy activamente en todos estos actos que se están desarrollando, sobre todo en Requena, referente al 750 aniversario de la Carta Puebla, conferencias, exposiciones, etc. Por otra parte, también es profesor de Historia en el Instituto Clot del Moro de Sagunto y, como veréis en la exposición que lleva PowerPoint, pues tiene una carga didáctica divulgativa muy importante. Además, a pesar de que trabaja en Sagunto, forma parte de un grupo de profesores de historia de la comarca que han formado dentro de lo que es el CEFIR, el Centro de Formación del Profesorado de Utiel, un grupo que se llama Comarca, que tiene el objeto de elaborar material didáctico para nuestros escolares centrados específicamente en la comarca de Requena-Utiel. Ha publicado numerosos artículos en diferentes congresos sobre los judíos, la Inquisición, oligarquía en Requena, etc. Y también sobre la comarca, especialmente ha publicado en el Oleana, que es el cuaderno de cultura comarcal que edita el Centro de Estudios Requenenses, artículos como la no industrialización de Requena hacia el capitalismo agrario, los inicios del capitalismo, el colapso del modelo fronterizo, el enigma de Torrutiel, también me acuerdo, y Agua y crisis social, que es un ensayo muy curioso sobre el efecto del regadío de las nuevas tecnologías en la aldea de Los Ruices.
en fin, y muchas cosas más referentes ahora últimamente también a la Carta Puebla, pues ha elaborado material didáctico, como os he comentado antes, para los escolares. Nada más por parte de la Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro. Nos queda agradecer el que de una manera tan generosa enseguida Juan Carlos accedió a nuestra invitación de estar hoy entre nosotros para ilustrarnos sobre todos estos temas que hemos citado anteriormente. Así que muchas gracias. Paso la palabra a Juan Carlos Pérez, que veréis que es un historiador realmente muy interesante y que nos va a decir cosas que yo creo que nos van a agradar. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. No sé si seré capaz de responder al reto lanzado por Nacho, pero vamos a comenzar. Me van a permitir que me levante, como la mesa es muy larga, pues... Y vamos a comenzar esta conferencia explicando el título de la misma, porque a alguno quizás le haya llamado la atención la ausencia de la D en Venta del Moro, ¿vale? La justificación es muy sencilla y digamos que el peso de los siglos avalan esa denominación. En los documentos antiguos, medievales y modernos, el término que predomina es Venta del Moro, Y en las aldeas y en esta comarca nuestra, pues raramente, hasta tiempos más recientes, se ha dicho Venta del Moro, se ha dicho Venta del Moro, la Venta del Moro, siempre. He tratado de que esta conferencia, de alguna manera, reflejara no solo el sentido de una Carta Puebla que se da a Requena, que hoy es un municipio más, de un extenso territorio que tiene una identidad comarcal muy definida, sino que se refiriera también a la identidad de esa comarca. Y en ese sentido la orientación, desde muy pronto verán ustedes que es bastante global y no específicamente referida a Requena, aunque en el documento medieval del año 1257 se hace una referencia concreta a Requena y sus ideas. Y esa es la otra parte, la parte principal del título de esta misma conferencia. Quizás, estando en Venta del Moro, habría que hacer una referencia a la importancia de las ventas. Hace pocos años se descubrieron los restos últimos de la venta originaria de este pueblo y la geografía española está llena de términos, de topónimos que hacen referencia a las ventas. Y quizás habría que ir directamente al Quijote, ese termómetro social de la España del siglo XVI y del siglo XVII, para encontrar la importancia de esas ventas. Incluso en lo que es el falso Quijote de Avellaneda se desarrolla también una parte fundamental de ejemplos, de situaciones en las ventas del momento. Este objeto histórico que hoy se nos presenta ante nosotros como muy relevante en las líneas comerciales y los caminos, como es una venta, una posada, ha sido bastante olvidado por los historiadores. Es una asignatura pendiente la que existe en la actualidad. Y engarzando con el tema del 750 aniversario, es evidente que para nosotros tiene una importancia fundamental por estas tres razones que tienen ustedes aquí expresadas. Porque tiene el carácter de hito fundacional, en cierta manera. A partir de ese momento adquirimos las características más o menos complejas, definidas o menos definidas que en la actualidad tenemos. Tiene además esta sociedad fundada hace 750 años, o comenzada a fundar hace 750 años, una vigencia muy larga, hasta el siglo XIX, hasta que la Revolución Liberal la destruye por completo, sus últimos restos, evidentemente. Y probablemente sea necesario también una reflexión colectiva, ahora que estamos también en otro proceso de cambio, hacia no sabemos qué situaciones. En esta otra diapositiva tienen ustedes expresado aquí una cronología muy sumaria, muy elemental, pero útil, sobre el desarrollo de la conferencia y, desde mi punto de vista, la evolución de nuestra comarca hasta prácticamente la hegemonía actual de la viña. Un periodo de formación de esa comunidad de villa y aldeas hasta el siglo XV, un periodo de consolidación donde la villa se convierte ya en
la verdadera red hegemónica en todo el territorio, aunque evidentemente, como veremos, su piel se separa tempranamente, y de alguna manera se consolida también otra red paralela, que es la de las aldeas, que comienza a crecer con muchos altibajos y diferentes problemas. Y luego un periodo de transformación hacia el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, en que las aldeas van tomando la delantera y se van a convertir muy pronto en los municipios que actualmente conocemos dentro de la comarca. Probablemente para entender un poco lo que es el espíritu de la meseta y los problemas que en estos momentos suscita nuestra base histórica, haya que reflexionar también sobre el medio natural. ¿Cuál ha sido el papel de ese medio natural en la misma? Es evidente que de alguna forma existe una relación muy estrecha, una especie de relación ecológica entre el ser humano y el medio ambiente. Y los que provienen de raíces campesinas entenderán rápidamente, o los que hoy se dedican también a la agricultura, que cada día en el medio agrario se vive una lección concreta sobre el rigor de la naturaleza, sobre los problemas del salir adelante y sobre el llamado conservadurismo agrario. Ha sido probablemente una de las ideas más difundidas en el último siglo entre comentaristas y diferentes ensayistas, ¿no? Ese rigor probablemente ha dado como fruto un cierto conservadurismo, un cierto ¿qué vamos a hacer? ¿Qué posibilidades tenemos para salir adelante? Pero no es más que una enseñanza sobre el rigor cotidiano de las condiciones climatológicas y del suelo que representa nuestra comarca. En otro orden de cosas, la comarca no es un ente aislado, no lo ha sido nunca. La idea transmitida en muchos de los artículos o libros que uno pueda leer sobre la comarca, que se repiten hasta la saciedad, sobre el islote geográfico que supuestamente representamos, no es más que una vieja falacia cuyo porvenir espero que sea bastante corto. Los puentes, los caminos, las ventas, las posadas que han existido y que existen representan un poco la negación de esa idea de islote geográfico. Son la muestra más clara de que esta tierra era un núcleo de comunicación entre Castilla y Aragón durante muchos siglos. Y lo sigue siendo, en cierta manera, en la actualidad. Y evidentemente la comunicación ha sido un imperativo vital. Ahí tienen, pues, como fotografía, emblema de esta diapositiva, pues el puente de Badocañas, que todos ustedes conocerán mejor que yo. Otro de los grandes inconvenientes, las hipotecas que durante siglos han tenido los habitantes de esta tierra, han sido las distancias como los de otras tierras europeas o mundiales. Aquí les he puesto una breve comparación muy aproximada sobre qué representaba la distancia para nuestros antepasados y para nosotros. De la Venta a Valencia hoy debe haber unos 90 kilómetros. Representaba hasta el siglo XX 3 jornadas de viaje. Eso suponía que había que pensar en un lugar para pasar la noche, en un lugar donde recalar y estar seguro y no tener problemas de bandidajes ni nada por el estilo. Y hoy no es más que una hora en coche. Los más atrevidos llegarán antes o después. ¿Cómo comenzó a formarse esta comunidad, esta comarca? Vamos al siglo XIII y lo veremos. Este mapa, muy elemental, representa una situación a la altura de principios del siglo XIII, en el que ustedes pueden comprobar nuestra comarca, que se encontraría aproximadamente aquí, todavía no ha sido conquistada por los reinos cristianos. Para los que no tienen demasiada idea de historia, esta es la situación de la península ibérica en aquel momento, a principios del siglo XIII, muy parcelada en distintos reinos, condados, ¿vale? Las Navas de Tolosa, 1212, serían una batalla decisiva que pondría final
prácticamente la civilización musulmana hispánica. Y abriría paso enseguida a la conquista también de nuestra comarca. Pero durante algún tiempo, entre ese 1212 y la conquista definitiva de la tierra, se produjo una situación de guerra entre comillas, porque no era una guerra abierta, constante, continuada durante todo el año, en torno al Cabriel. Hacia 1220 son Alcalá, Jorquera, Utiel y Mira los castillos, las fortificaciones musulmanas que han sido tomadas al Islam, y queda todavía por acceder a la Alcazaba de Requena, bastante poderosa y que resiste, por lo visto, noticias que tenemos, durante algunos años más. Finalmente será tomada en una guerra que es más que nada de escaramuzas y asedios, no una guerra continuada, como he dicho. Pero en este caso, la geografía, el río Cabriel se convierte en un factor delimitador durante mucho tiempo de dos territorios que pertenecen a civilizaciones muy distintas: civilización cristiana y civilización musulmana. En cierta forma, el triunfo cristiano es el triunfo de la Virgen María, porque la mezquita de Requena es convertida rápidamente en iglesia de Santa María. Y el cristianismo, que se impone como hegemónico por la fuerza en estos momentos, respeta al principio a las minorías, judíos y moros, en su integridad física y la integridad de sus bienes, y sin embargo confía que a la larga, de alguna manera, se hagan a la idea de que la situación anterior en la que ellos tenían la llave de las cosas, el poder, nunca volverá, y que los cristianos, el mundo cristiano, es verdaderamente no solo hegemónico, sino aplastantemente hegemónico. De manera que el cristianismo confía en ese triunfo final sobre estas minorías. De momento las deja vivir, les respeta. Seguramente en esos instantes, probablemente la población de la comarca sería muy pequeña, pero el matrimonio mixto debió ser, quitada la gente que huyó, especialmente después de la rebelión de 1264, quitada la gente que se fue con las tropas musulmanas, los que se fueron después, el matrimonio mixto debió representar un valor muy importante para unir a las diferentes comunidades. Sin embargo, el cristianismo confiaba en que la conversión se produciría tarde o temprano, de una generación a otra, por la mera situación de dominio que representaba el cristianismo. Y no descuidó la conversión de los musulmanes ni tampoco de los judíos, naturalmente a través de la predicación, pero también ejerció una presión violenta. En el extremo de esta diapositiva tienen ustedes el Padre Eterno, que representa algo así como el estandarte de ese dominio cristiano en la comarca. La presión violenta se ejerció desde el primer instante. En el momento en que se conquistó el territorio, se despojó a la mezquita, lo he mencionado, se dominaron los reductos del Islam, y el Santo Oficio, más adelante la Inquisición, acabó por ejercer una presión aún mayor sobre esas minorías, y en particular sobre aquellos que habían decidido convertirse, los conversos, de moro o de judío, al cristianismo. Y el Santo Oficio ejerció como una especie de vigilancia, de sector de espionaje sobre estas minorías, para evitar una especie de quinta columna o de vuelta a las antiguas prácticas religiosas. En ese momento quizás hay que situar la posibilidad de una venta morisca, una venta del moro morisca. Alguna familia que se instalase aquí, que construyese esa venta y que viviese de los caminantes que atravesaban de un lugar a otro el Cabriel, probablemente un miembro de esa minoría morisca. En la faceta social y política es evidente que la Carta Puebla, que se dio a toda la tierra y no solo a Requena en 1257, establece algo así como una especie de constitución tripartita,
como ha dicho Nacho antes, está acogida al fuero de Cuenca, al que proclama como guía o como factotum de las leyes de la tierra, el fuero probablemente más favorable de aquel momento para el desarrollo de las libertades entendidas desde el punto de vista de esta sociedad tan antigua, que no tiene nada que ver con las nuestras. Una carta Puebla muy elemental, que está contenida en este privilegio de 1340, que concede la propiedad del castillo de Requena y el dominio del poder político en lo que es la villa de Requena sobre todo el territorio, y una serie de privilegios, poquitos, que se van a ir dando progresivamente a lo largo de varios años y que de alguna manera cierran esta especie de círculo o de triángulo de leyes fundamentales de constitución del alfoz del territorio, que entonces se llama de Requena. Este es el privilegio, como he dicho, de Alfonso XI, 1340, y está en el centro de la misma, está contenida la Carta Puebla. Aquí tienen a un lado una imagen de Alfonso X, su mujer Violante y el infante don Fernando, que son pues el autor de esta Carta Puebla. La Carta Puebla instituye una comunidad de villas y aldeas. Lo importante es que en esa Carta Puebla y en el fuero de Cuenca no hay ni un solo rastro, ni un solo resquicio de dominio feudal, de momento, de los señores feudales sobre la población. Y existe una amplia autonomía judicial. Evidentemente la justicia suprema recaía en el rey y en la corona. Pero este era un factor muy importante para que se desarrollasen las libertades en un territorio, el disponer de la capacidad judicial de juzgar en primera instancia. Por otra parte, el alfoz, el territorio, tenía todo tipo de recursos naturales. Era idóneo para colmenas, para pastos, como se vería muy rápidamente. Poseía también capacidades de producción agrícola, cereales. De manera que, con todos estos recursos, una población se disponía en esos momentos a crecer, con muchas dificultades, pero lo iría haciendo tan rápidamente que a la altura de 1264, ¿verdad? 65, el propio rey Alfonso X le agrega Mira, 60, como aldea. Mira y su término, que era una propiedad del rey, es agregada al territorio de Requena. Esto significa que de alguna forma, en esos pocos años que han pasado desde la concesión de la Carta Puebla, algún éxito de repoblación ha existido, y evidentemente no ha existido ese mismo éxito en la limítrofe Mira, y el rey ha decidido reforzar ese proceso de ascenso con la agregación del territorio de Mira y el castillo de Mira como aldea a la villa de Requena. En el lateral tienen ustedes una terminología que usaban desde antiguo nuestros antepasados, una escala prácticamente piramidal en lo que era la organización de la tierra. En el extremo superior la villa, que es la que tenía el dominio, las aldeas, un escalón inferior e intermedio, y finalmente las granjas, que probablemente tenían muy poquita población, y que aspiraban evidentemente a ser consideradas por la villa como aldeas en el momento en que creciesen. Ese alfoz, ese territorio, ¿cómo funcionaba? Bueno, aquí hay un esquema muy práctico y muy gráfico sobre ese funcionamiento. En la villa se disponía del concejo, es decir, la autoridad, y una aduana, porque existía una aduana que separaba el reino de Castilla del reino de Valencia y estaba situada en Requena. El castillo, lugar fundamental para la defensa, y la iglesia, lo religioso, se controlaba el comercio, se vigilaba desde el punto de vista militar, lo que era el término, cada año los caballeros de la nómina vigilaban mojón a mojón la situación
durante las fronteras del territorio se administraban las propiedades comunales, se ejercía un poder sobre la organización, la orientación de aldeas y granjas y también sobre los cultivos. ¿Vale? Ese era, en resumidas cuentas, a grandes rasgos, cómo funcionaba el territorio. Aquí tiene también una fotografía, es en blanco y negro, de la red de caminos tan vital para el funcionamiento de una comarca como esta, que era intersección entre Castilla y el Reino de Valencia, y también las dehesas, porque el territorio rápidamente se convirtió en un lugar idóneo, predilecto para la cría de ganado. Y las dehesas eran el lugar esencial donde este ganado podía prosperar y crecer. El ayuntamiento las administraba, las arrendaba y obtenía por ello cuantiosos beneficios, especialmente por la del Carrascal de Camporrobles. Lo cierto es que hasta cierto punto el disponer de una villa, el disponer un pueblo de la consideración por parte del rey de villa con su propio territorio era algo muy importante. Garantizaba para un territorio como este, cuya autoridad superior era precisamente el rey, garantizaba múltiples facilidades, hasta tal punto que cuando Utiel planteó su segregación de Requena, lo que planteó precisamente fue reproducir el mismo sistema que había sido concedido a Requena un siglo atrás. Es decir, tener el villazgo era volver a crear una situación de constitución tripartita, con el fuero de Cuenca, Carta, Puebla y privilegios. Y eso es exactamente lo que hizo nuevamente Utiel y lo que haría ya en pleno siglo XVI Mira, cuando se segregó también de Requena. Esta es la segregación más antigua. Habrá que esperar hasta finales del siglo XVIII y el siglo XIX para que venga una nueva etapa en la que el alfoz, el territorio, se vuelva a parcelar, se vuelva a dividir, pero en circunstancias históricas bien diferentes. Desde luego, lo que tenían muy claro nuestros antepasados es que era mejor ser realengo que tener un señor. Esto lo habían vivido muy bien los de Requena, cuando a lo largo del siglo XV varios intentos de señores potentados de los alrededores habían llevado casi a una situación de colapso al concejo y a la villa, e incluso a caer casi en manos del conde de Castrojeriz, de Juan Pacheco, marqués de Villena. Y evidentemente no estaban dispuestos a repetirlo. Resistieron con uñas y dientes estos dos intentos como pudieron. El caso es que salieron airosos de la situación. Las circunstancias y las características de esa resistencia son todavía bastante desconocidas. En el caso de Utiel, que se había segregado por apoyar a Pedro I el Cruel en 1355, no le valió de mucho este aval, puesto que cuando el Trastamara Enrique mató a su hermanastro en Montiel, lo convirtió en un señorío y lo entregó a los Albornoz, ¿vale? Pero solo durante un siglo Utiel permaneció como señorío y siempre como soñando con volver a la situación de realengo, hasta que finalmente lo compró, efectivamente. Era mejor tener señor o tener la situación de realengo. Para ellos era bastante nítido, bastante claro que mejor tener por señor al rey que no un señor interpuesto entre la sociedad y el rey. Bien, este sistema que hemos visto así a grandes rasgos se consolida durante la etapa moderna y a partir de 1480 pues se va cimentando, se va procediendo de una manera paulatina, con muchos altibajos, dificultades y problemas, pero también con avances muy importantes, una red de aldeas determinadas que irá multiplicándose con el tiempo, que atravesará sus graves problemas a finales del siglo XVI y durante buena parte del siglo XVII, pero que cristalizarán en la situación actual. A partir de 1480, ese nuevo poder, que es el del Estado dinástico, que se consolida de una manera paulatina,
pues se plantea como objetivo fundamental controlar una sociedad para garantizar la estabilidad. De alguna manera, los Reyes Católicos, que son los fundadores de este Estado, habían surgido o habían contemplado y de alguna manera ellos mismos se habían criado en la situación de una especie de permanente guerra civil. La guerra civil castellana tenía unas proporciones verdaderamente cataclísmicas y también estaba metido en una guerra civil Cataluña. De manera que la situación de inestabilidad era de tal calibre que los reyes probablemente pensaron que la única posibilidad de que el Estado dinástico perviviera y sobreviviera en el futuro era garantizar la estabilidad social. Y para ello lo mejor era el control sobre esa misma sociedad. Seguramente no existía otra institución con una capacidad mayor y con unos elementos tan perfeccionados para el control de la sociedad como la Inquisición. A la izquierda tienen ustedes el edificio de la Inquisición de Cuenca, a la que estaba escrita en esta comarca. Y bueno, pues uno de los que llevan el apellido Requena, que son encausados en los procesos contra conversos. Pero hablando de la herejía, que era un factor de desestabilización social, pues todos ustedes sabrán por un artículo del Lebrillo Cultural de Nacho, pues un determinado luterano protestante atraviesa el Cabriel y pretende pernoctar o pasar algunos días en la venta del Moro. Aparte de ser importante ese documento y esa situación para definir la existencia de la venta, es muy ilustrativo sobre dos asuntos. El primero, la peligrosidad de los caminos para el poder central, por donde se difundían evidentemente ideas, noticias y todo tipo de informaciones. Y por otro lado ilustra también sobre la presencia de un extranjero, un francés, que seguramente, por lo que conocemos, no era precisamente una nacionalidad poco representada en nuestro país. En el siglo XVII el cardenal Richelieu se quejaba precisamente de que muchos franceses habían emigrado a España, ¿vale? Y de alguna forma las riquezas americanas, el descubrimiento, Sevilla, la llegada de la plata americana, ejercía un poder de fascinación bastante fuerte sobre esta gente europea y también sobre muchos españoles, como ahora después comentaremos. En aquel momento ya se definió con toda claridad cómo la villa ejercía una hegemonía total sobre las aldeas. En resumidas cuentas, en este esquema podemos comprender cómo el concejo de Requena y su tierra, como así se denominaba, estaba formado por una serie de regidores capitulares, que eran los que decidían, en función de las normas que les concernían, sobre todos los asuntos que tienen a la izquierda, esas competencias: impuestos, soldados o quintas, gestión de los recursos comunitarios, los pósitos, puentes y caminos, que también debían cuidar y mantener para mantener los expeditos. Y existía, al menos durante el siglo XVII, un procurador que probablemente era un representante, hasta lo que conocemos, de las aldeas. No sabemos si siempre era así, si era un cargo siempre adscrito a las aldeas, pero es probable que fuera la voz de las aldeas dentro del municipio, dentro del gobierno municipal de la villa. Naturalmente la corona también ejercía su poder sobre la villa a través de un corregidor que presidía las reuniones del ayuntamiento. Lo que era evidente, sin embargo, es que a partir del siglo XVI lo que se está desarrollando son las aldeas, cada vez más. Al principio de una manera tímida, luego más sostenida y fuerte a lo largo del siglo XVI, hasta que flaqueen a finales de ese siglo. Los factores en los que se asentaba ese desarrollo de las aldeas son la disposición de los recursos naturales, la estabilidad del poder, la paz que en aquel momento gozaba el país internamente, y la disposición de población. Este fue el grave inconveniente que siempre tuvieron
hasta el siglo XVIII las aldeas. El hecho de que no disfrutaron de un suministro demográfico continuo, sino que cuando llegaba la crisis y los momentos más duros, la población abandonaba las aldeas. Y algunas aldeas, de pasar a denominarse en la documentación de la villa de Requena aldea, pasaron a ser denominadas finalmente, hacia las últimas décadas del siglo XVII, granjas. Lo que probablemente indica este descenso en la consideración legal y jurídica, porque han perdido población que antes tenían. Los grandes enemigos de las aldeas, pues evidentemente son todos estos, ¿vale? La guerra, las enfermedades y el hambre, los bandidos, como no, los impuestos, pero tampoco debemos hacernos la idea de que todo estaba en contra del desarrollo de las aldeas. Es evidente que los campesinos disponían de mecanismos de defensa muy diferentes, ¿no? Ante los bandidos, pues una cantidad de armas muy rudimentarias quizá, pero cualquier instrumento de la tecnología primitiva agraria podía convertirse rápidamente en un arma. Ante la presión fiscal y las decisiones del municipio de Requena, pocas posibilidades de zafarse de ello. Pero en una época donde no existían ordenadores ni la tecnología actual, esto también debía funcionar con cierta frecuencia. El mundo tenía campesinos antes de tener nobles. Esta es una frase muy conocida que una campesina de la Sarga en Toledo responde en el siglo XVI ante el interrogatorio de un corregidor, precisamente para negar la preeminencia de los nobles sobre el resto de la sociedad. Y lo cierto es que los campesinos hasta la época actual han tenido que luchar contra multitud de enemigos, desde las alimañas del bosque hasta una tecnología no demasiado antigua, porque no desapareció hace mucho tiempo, la del buey, para conseguir que sus ovejas pastasen finalmente, para conseguir esas espigas de trigo. La lucha contra los elementos y la lucha por poner en cultivo la tierra ha sido verdaderamente ingente. Y esta especie de dictadura del medio natural sobre los agricultores se ha desarrollado y se ha desplegado hasta época muy reciente, porque la tecnología ha sido muy elemental. Todos ustedes conocerán el sistema de barbecho que se ha practicado aquí y que evidentemente supone un desperdicio de inversión para los agricultores, pero que es un sistema ecológicamente muy adaptado a un medio mediterráneo como es el que aquí se dispone. Los bueyes, las mulas, que según parece los bueyes fueron sustituidos a partir del siglo XVI por estas mulas, pues en algunos lugares han permanecido hasta hace no demasiadas décadas. De manera que la tecnología era bastante primitiva y la naturaleza marcaba el rumbo de la vida de la gente. Seguramente hoy el año de los agricultores de la comarca no empieza el 1 de enero, sino en septiembre, cuando cogen la cosecha, o acaba un año y comienza otro. Exactamente igual que antes con el cereal, con la siembra, y terminaba en junio, julio, con la cosecha, la recogida de la cosecha. La naturaleza mandaba absolutamente. Y no existían los relojes ni nada por el estilo. De manera que el sol a sol era lo que verdaderamente marcaba la vida de cada ciudadano. Los ganados, la madera, la leña, que eran tan necesarios en aquel momento, hoy prácticamente, pues convertidos en otro aspecto vital, algunos casi en lujo, pero en aquel momento era algo esencial para el desarrollo de la vida. O las colmenas, que normalmente solía autorizarlas el concejo en los límites del territorio, porque eso le permitía de algún modo mantener una población relativa de colmeneros que se desplazaban constantemente, pero que hacían acto de presencia en los límites del territorio del alfoz, del concejo. Este era el ritmo vital de aquellos momentos. Pero permitió consolidar una serie de comunidades aldeanas muy compactas,
basadas en elementos tales como el pasto del ganado en los rastrojos después de haber sido recogida la cosecha, el aprovechamiento del bosque de distintas maneras y de las dehesas, las servidumbres de paso, es evidente que alguna de estas, esta última en particular, las servidumbres de paso, todavía perviven en nuestros campos, ¿no? Y es imposible cerrar el paso a un vecino que tiene una viña más hacia adentro porque necesita entrar y porque durante décadas, tal vez siglos, ese camino ha estado ahí y no se puede acabar con él, aunque muchos quizás sueñen con hacerlo. La familia en aquel momento era algo fundamental para la supervivencia de los campesinos, ¿no? Y pensamos generalmente, o se ha pensado por parte de muchos, que existía una familia amplia, donde convivían diferentes generaciones. Pues no, las fuentes parece que desmienten esta realidad y nos llevan hacia la familia nuclear, los padres y los hijos, sin más familiares, esto hablando en términos muy generales, que convivan en la misma casa, en el mismo hogar. Pero en cualquier caso es una familia nuclear, tal y como las conocemos en la actualidad. Y además donde destaca en estos momentos ya la figura del labrador, de personas que tienen hasta criados en su propia casa, que no tienen la consideración de nobles, de aristócratas, ni nada por el estilo, pero que por los avatares del tiempo, de la vida, han conseguido acumular una cierta tierra, arriendan tierras a otros y consiguen una situación de bienestar superior a la de la mayoría de la gente, quizás muchos de ellos jornaleros. Por otra parte, en la familia campesina hay un concepto de herencia material, que es la transmisión de la propiedad, pero de una propiedad que seguramente no tenía nada que ver con la nuestra. Nuestro concepto de la propiedad es la casa, la tierra que nos deja nuestro padre, etcétera, etcétera, y nada más. Los medios de comunicación actuales han roto otra serie de pautas, de valores que se transmitían dentro de la familia. Dentro de la familia se transmitían otros valores fundamentales, como eran el respeto, los valores de respeto al sentido comunitario, por ejemplo, esas servidumbres de paso, esas colaboraciones que en aquel momento existían, sin decir por ello que no existieran rivalidades, que evidentemente también las había. Pero en estos momentos la situación de nuestra sociedad ha sido de alguna manera moldeada por los medios de comunicación masivos, y esa transmisión de una herencia espiritual, inmaterial, a través de la familia, de la línea familiar, que no es simplemente la representada por la propiedad, se ha roto. En aquel momento la civilización campesina se basaba también, como he dicho antes, en la explotación del monte, del espigueo, que no hasta hace mucho tiempo se practicaba aquí, porque el 70-80% de la tierra eran bosques, ¿no? El robo de ganados era bastante frecuente, cosa que se practicaba entre concejos, precisamente para fastidiarse mutuamente. Pero sobre todo era un espacio de tránsito y fundamental para el comercio. Naturalmente los municipios, Utiel, Requena, tenían que cuidar caminos y puentes. Los puentes eran esenciales porque permitían vadear un río. Y los caminos había que mantenerlos bien acondicionados para que los mercaderes pudiesen llegar con sus mercancías, las noticias pudiesen transmitirse. En octubre de 1798, un 27 de octubre, una gran tormenta prácticamente generalizada en la comarca destruye caminos, deja inhabilitados puentes, mata a algunas personas en Utiel, e inmediatamente esto crea una situación de alarma, una situación de emergencia que las autoridades de aquel momento, las autoridades municipales, tratan de resolver. ¿Por qué? Porque hay que mantener los puentes y los caminos listos para que noticias, mercaderes y personas puedan circular por ellos. Naturalmente en esos caminos también circula la peste, evidentemente, y se cobran impuestos tales como el portazo que se pagaba a la puerta de las ciudades,
el pontazgo en los puentes. No nos engañemos, el contrabando debía ser también una realidad muy extendida. Y las ventas esas grandes olvidadas por los historiadores que tienen tanta relevancia. Son al fin y al cabo el leitmotiv del Quijote, ¿no? Y de esa historia larga que hay contenida en él sobre Juan Ruiz de Viedma, ¿no? Que es el alter ego de Cervantes y que lo va llevando de un lugar a otro, desde la montaña de León hasta Nápoles, hasta Milán, hasta Bruselas, para contemplar la ejecución de los duques de Egmont y Horn, los líderes de la revuelta contra Felipe II, hasta Lepanto, etc. Pero una parte de su vida se desarrolla también en ventas y en tabernas, en lugares de reunión de la gente. Y estas ventas y tabernas pues son el reflejo de, por una parte, como un grupo esencial de la sociedad española está en esos momentos moviéndose, migrando de un lugar a otro, especialmente porque busca sustento, busca un trabajo mejor en las ciudades, porque busca también salir hacia América, hacia las Indias, o busca de alguna manera el negocio que se está haciendo en Sevilla, que es el puerto al que llegan los grandes cargamentos de la plata americana, y llega de alguna manera también una especie de idea que fascina, que conmueve a la conciencia de esta gente, que es la posibilidad de un enriquecimiento rápido. Y hay todo un trasiego de gente de norte a sur de España que pasa por estas ventas, y que convierten a La Mancha, en particular en el Quijote, en un núcleo central de nuestro país durante aquel momento. Naturalmente nosotros estamos pegados a esa mancha, ¿no? Toda esta sociedad acaba agotándose a la altura del siglo XVIII. Y acaba agotándose por varias razones. Pero una de ellas, quizás la más importante, es el hecho de que ha anidado en ella un deseo cada vez mayor de explotar la tierra, explotarla agrícolamente. Crece la población, es necesario el alimento, se contempla la posibilidad del comercio, y esto evidentemente lleva a una especie de, no de fiebre, pero sí casi de un deseo incontenible por roturar más y más tierras. La pregunta es, ¿fueron los campesinos los que acabaron con el orden instaurado por la Puebla del 57? Veremos la respuesta, si es posible. El catastro de Ensenada, que también ha sido tratado para el caso de Venta del Moro, es el gran testigo del inicio de la transformación, de cómo se está procediendo a una transformación acelerada de esta tierra. Y en él aparece la pequeña propiedad, todavía no demasiado extensa, porque hay algunos propietarios muy potentes, especialmente el municipio y la iglesia. Pero ya se percibe con claridad el ascenso incontenible de lo que es la tierra que se rotura para cultivar cereal. Si antiguamente, en los siglos anteriores, lo que había primado era el pasto y las dehesas, comienza a percibirse con claridad cómo cada vez más tierras han sido labradas para cultivar cereales. La iniciativa pública en este sentido es bastante reducida. Realmente se trata de iniciativas de los campesinos que van sorteando las posibilidades que les da la ley y van cultivando más y más tierras. Sin embargo, el gran obstáculo para ese crecimiento agrícola era siempre el concejo de Requena, porque el concejo de Requena estaba dominado por una oligarquía comprometida en el mantenimiento de unos intereses ligados esencialmente a la explotación de pastos y a la explotación de los derechos de paso de ganados por la aduana y por otros lugares donde se cobraban impuestos. De manera que el interés de esta minoría que dominaba los resortes políticos municipales era que se mantuviese esa situación y que no se cultivasen más tierras. En la medida en que podían, se resistían a ese proceso de cultivo de tierras. Esto lo pagaron muy caro. Lo pagaron muy caro porque la alternativa para esos campesinos en las aldeas fue solicitar la segregación de Requena, separarse de Requena. Y lo consiguieron. A partir de finales del siglo XVIII comenzaría un goteo incontenible hasta las últimas segregaciones.
del siglo XIX. ¿Vale? En todos esos procesos, esas peticiones que se elevan a Madrid para segregarse de Requena, siempre aparecen dos excusas. Hay la distancia que hay y que ya tienen suficiente población como para ser municipio. Era cierto, en muchos casos era cierto. Pero la verdadera cuestión que se está debatiendo en ese momento es la siguiente. Si nosotros disponemos del poder, podemos autorizar el rompimiento de tierras para el cultivo. Y eso es lo que se deseaba. Y eso fue la raíz de la ruptura, la nueva ruptura del segundo proceso de segregación que se vive a partir de ese momento. Y finalmente este individualismo posesivo pues triunfó en el siglo XIX ya de otra manera. No a través de la pequeña propiedad, sino a través de una decisión política tomada en Madrid que consagró el triunfo de la gran propiedad hasta principios del siglo XX en esta tierra. La desamortización de los bienes de la Iglesia, la desamortización de los bienes municipales, la desamortización del agua. La venta en pública subasta de todos estos bienes acabó siendo comprada, acabó siendo la inversión de una minoría acaudalada que invirtió en tierras. Y los pequeños campesinos no tuvieron la posibilidad de ampliar sus propiedades porque no pudieron acceder a ellas en esas subastas. ¿Vale? Con eso, en fin, termino mi conferencia porque así pues damos tiempo ya a la entrega del premio posterior. Y simplemente pues agradecerles que hayan escuchado y nada, muy buenas tardes. Si alguien tiene alguna pregunta, pero muy rápida.